José Hernández, licencia de entrenador Conmebol Pro, instructor del Colegio de Entrenadores de Venezuela, ponente y capacitador en congresos, cursos y talleres en el ámbito futbolístico, reseña deportiva, director técnico de la selección sub-20 de Venezuela actual, director técnico de la selección sub-17 de Venezuela, 2 procesos, sudamericano de Chile y sudamericano de Perú, director técnico del equipo de primera división Atlético Venezuela, Anzoátegui, Minerven, Minero de Guayana, director técnico del equipo de segunda división, Caracas Fútbol Club, Minerven, Atlético Venezuela, participación en Copa Libertadores con el Deportivo Anzoátegui, campeón en la segunda división y ascenso con Atlético Venezuela, subcampeón y ascenso con Minerven, asistente técnico del Caracas Fútbol Club en primera división, director técnico del Caracas Fútbol Club filial y sub-20, campeón sub-20 con el Caracas Fútbol Club, director técnico de la selección sub-20 del Distrito Capital para los Juegos Nacionales Juveniles, es jugador profesional con diferentes equipos, UCB, Atlético, Caracas, Marítimo, y bueno, hijo también de nuestro gran maestro, profe Nerio Hernández, que en paz descanse, y bueno, José, el escenario es tuyo. Ya va, déjame darte audio otra vez porque... ¿Activa el audio? Ok. Ok, listo. Listo. Ok, bueno, primero, gracias de verdad a quienes tienen la responsabilidad de organizar este tipo de actividades. Para mí es un placer pues, poder compartir. Creo que de alguna manera estos espacios se hacen necesarios cada vez más, porque yo creo que de alguna forma pues, nos conectan en cuanto a nuestra forma de entender la realidad que tenemos. El fútbol tiene muchas realidades y es bueno que entremos en esos debates que en el final, como bien lo dijeron hace rato, lo que todos buscamos que este fútbol mejore. Segundo lugar, me han invitado para que hablar un poco del fútbol base y los procesos de selección, entendiendo que ya han hecho muy buenas exponencias y creo que faltan algunas más sobre lo que es la formación y el fútbol base. Y yo quisiera rescatar, de forma resumida, que la importancia de la formación radica en generar a futuro, a mediano y largo plazo, gente de fútbol, ¿sí? Y cuando la formación tiene contenido, cuando la formación es exigente, cuando la formación es excelente, va mucho más allá de solamente formar futbolistas profesionales, sino también gente de fútbol que se incorporan a la actividad desde distintas áreas, como puede ser, periodistas, comunicadores, dirigentes, árbitros, en fin, gente del fútbol que de alguna manera va a estar afectada precisamente por esos procesos de formación. Entonces, en la medida que los procesos de formación tengan calidad, en el futuro, dentro del ambiente donde ellos se vayan a desenvolver, pues van a demandar esa exigencia, esa calidad. Entonces, yo soy de los que piensa que cuando hablamos que el fútbol es un cambio estructural, no es poca cosa, yo creo que el primer cambio está precisamente en la propia gente del fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol no necesita cambio, lo que necesitamos cambiar somos nosotros, la gente del fútbol, y yo creo que darle respuesta a lo que son las verdaderas necesidades del fútbol venezolano a partir de las realidades. Yo creo que estamos viviendo un momento bastante preocupante para nuestro fútbol por una inestabilidad desde el punto de vista dirigencial, pero a la vez también hay que reconocer que desde el punto de vista deportivo estamos viviendo una etapa que nunca la habíamos vivido. Tenemos una gran cantidad de jugadores en el extranjero, jugadores que están siendo importantes ya en equipos importantes, de algunos entrenadores que ya, además que ya algunos han salido, algunos otros entrenadores que ya comenzaron a hacer vida en equipos en el extranjero, y eso es un paso gigantesco y significativo de cómo el fútbol venezolano se ha desarrollado, de alguna manera se ha potenciado, y yo creo que todavía eso no quiere decir que estén todas las cosas bien y que ya llegamos al llegadero, sino yo creo que todavía notamos que tenemos capacidad y talento para seguir potenciando más, para tener muchos más jugadores en el extranjero, para tener muchos más entrenadores en el extranjero y sobre todo para potenciar nuestro fútbol local. Así que voy a tratar de hablar de los procesos de formación, de los procesos de selección bajo la experiencia. Voy a tratar de hacerlo de manera precisa, concisa y bastante
concreta de lo que ha sido un poco las experiencias en los procesos de selecciones, porque muchas veces las selecciones tienen la capacidad de ser muy visibilizadas por todo el mundo del fútbol y además por los que no son del mundo del fútbol, por el país. Entonces, quizás cuando la gente no conoce de la actividad, lo que ve en sí es cómo se desempeña una selección. Entonces, ahí hay una enorme responsabilidad que de alguna manera quienes tenemos precisamente esa responsabilidad de liderar los procesos, entender un poco que tenemos que poner en valor la potencialidad de nuestro fútbol. Entonces, voy a tratar un poco, compárteme la pantalla. Okay. Voy a tratar en 5 o 6 láminas, hablar de los aspectos que yo considero que son mucho más importantes del momento que hablamos de lo que son los procesos de selección, subjetivos, cómo lo definimos nosotros, cómo lo desarrollamos en cuanto a las etapas, qué valoramos nosotros de un jugador de selección, qué filosofía o metodología de entrenamiento más o menos nosotros utilizamos y realmente qué pensamos nosotros que debemos evaluar de los procesos de selección. Entonces, porque muchas veces las expectativas con las selecciones se convierten en las que tiene cada quien en cuanto a lo que ellos consideran que es el valor positivo. Primero, entender que los procesos de selecciones deberían o deben obedecer a planes generales de selecciones nacionales, que obviamente deben producirse y estructurarse desde los departamentos técnicos de la Federación Venezolana de Fútbol. Y eso es una tarea pendiente porque terminan siendo procesos aislados, ¿sí? La categoría sub-17 tiene un proceso, la categoría sub-20 tiene otro, la sub-15 tiene otro, y lo lógico es que deben y deberían obedecer a un plan general de selecciones nacionales que tengan claramente su objetivo y sus metas a mediano y a corto plazo. A partir de allí, entender que los procesos de selecciones, porque a veces nosotros vemos la selección, yo tengo la sensación de que los que tenemos la responsabilidad de dirigir los procesos, pareciera que también tenemos la responsabilidad de la formación de los jugadores. Y en realidad los procesos de selecciones lo que buscan es potenciar, perfeccionar, mejorar el rendimiento, tanto a nivel individual como equipo, para competir, ¿sí? Básicamente, yo creo que eso es lo que buscamos cuando nosotros hacemos procesos de selección. Y realmente la parte formativa, que ahí la han recreado todos ustedes, tiene que ver un poco con lo que cada quien hace en sus pequeños espacios a nivel de clubes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los procesos de selecciones, cuando se valoran positivamente, tienen muchísimo que ver, bastante, con lo que cada quien hace en su club. Y cuando no son así, también tienen que ver con lo que no se hace en su club. Entonces, los procesos de selecciones dependen, pero íntimamente, de cómo nosotros, y lo vamos a ver un poco, cómo definimos nosotros los procesos de selección, cómo dependen de esas partes formativas del futbolista. Entonces, está claro, y es bueno que hayan tocado el tema de la formación, porque es la clave de todo. Para mí la formación es la clave fundamental. Y el motor de esa parte de la formación no es más que el entrenador. Entonces, para que haya un buen proceso de formación de futbolistas, primero tiene que haber un buen proceso de formación de entrenadores, porque son realmente los verdaderos gestores de todo el desarrollo precisamente de ese proceso. Entonces, las dos cosas, el fútbol base, el fútbol de formación, está directamente relacionado con los procesos de selección, porque obviamente dependemos mucho de que si esos procesos son positivos o no, para que luego nosotros en nuestros espacios potenciadores podamos verlo de esa manera. Los procesos de selección, además, tienen el objetivo de captar, desarrollar
y potenciar generaciones de futbolistas, ¿sí? Con el propósito de mejorarles su rendimiento, como dije anteriormente, tanto a nivel individual como de equipo. Y de esta manera ponerlos en valor a su desarrollo como futbolistas, ¿sí? Y además, con la oportunidad de competir internacionalmente y mostrar el verdadero potencial futbolístico que nosotros tenemos como país. ¿Sí? Básicamente, nosotros pensamos que ese es realmente el objetivo o el objeto de lo que son los procesos de selección. ¿Sí? Tomar jugadores a partir de todo un proceso que nosotros vamos a describir ahorita, que cómo lo hacemos nosotros, y quiero que tenga claro que es como nosotros hemos ido desarrollando en base a nuestra experiencia. Y tener claro precisamente que los procesos de selección, más que formadores, pues bueno, cuando uno tiene una actividad del entrenamiento, siempre hay un proceso de formación, pero más que de formación, en realidad los procesos de selecciones son procesos desarrolladores, potenciadores dentro de un marco de rendimiento hacia la alta competencia, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos un poco de lo que son los procesos de formación, ¿sí? Luego, realmente, y aquí viene una parte que yo creo que considero que es importante, que define los procesos de selección, ¿sí? Hay 3 aspectos fundamentales que definen los procesos de selección. Primero, una buena generación de jugadores y a partir de allí una correcta captación y selección de los mismos. O sea, el primer punto importante que define que un proceso pueda ser positivo o no es tener una buena generación de jugadores. ¿Y de qué depende esa buena generación de jugadores? Precisamente de la formación de los clubes, ¿sí? Porque, a ver si, no sé si me estoy un poco hilando lo que quiero hacer ver, pero no va a haber una buena generación si primero no hay una buena formación de futbolistas, porque a partir de allí nosotros comenzamos a construir lo que va a ser el proceso. Segundo, como segunda parte, una buena preparación que permita desarrollar y potenciar los distintos aspectos para consolidar una identidad, un estilo y un modelo de juego que permita competir. O sea, primer paso, una buena selección, una buena generación de jugadores. Segundo, una buena preparación que realmente te permita competir en el alto nivel, y no se trata más de que preparar al futbolista, tanto a nivel individual como equipo, a competir. Y tercer elemento, ¿sí? Un buen registro competitivo que también nos permita mejorar y potenciar un aspecto importante que es el saber competir. Entonces, un proceso de selección donde tengas una muy buena generación, donde tú hagas una buena preparación y además de la buena preparación, ese grupo tenga un registro competitivo importante, o sea, yo creo que es una selección que seguramente va a desarrollar campeonatos que nos puedan dar muy buenos resultados. Entonces, lo primero tiene que ver mucho con la formación del futbolista, lo segundo tiene que ver mucho con lo que nosotros realmente hacemos durante el proceso, y lo último, que también tiene que ver con 2 aspectos, ¿sí? Porque ese saber competir, ¿dónde lo adquirimos? Primero, a nivel de los campeonatos nacionales, o sea, de los campeonatos internos, ¿sí? Si la competencia, que es el verdadero motor de crecimiento del futbolista, no es buena, no es óptima, pues el desarrollo no va a ser bueno ni óptimo, ¿sí? Y segundo, ese registro competitivo tiene que ver con lo que nosotros le vamos a aportar durante el proceso en cuanto a esa exposición internacional. O sea, que ese registro competitivo venga totalmente afectado por un buen nivel de competencia interna y por un nivel de partidos internacionales que le mejoren ese saber competir. Entonces, bajo esos 3 aspectos, nosotros entendemos que un proceso puede ser exitoso o no. Entonces, nosotros buscamos de alguna manera tratar de irnos por ese camino. Yo lo que voy a hacer a lo largo de esta charla es un poco describir qué pasos nosotros utilizamos y cómo lo vamos llevando. Bueno, una vez que definimos un poco cómo va a ser el proceso,
¿nosotros qué hacemos? Bueno, vamos a hablar sobre el desarrollo del mismo, ¿sí? Y en cuanto al desarrollo del mismo, lo primero es cómo vamos a dividir ese proceso en meses en diferentes etapas, ¿ok? Hay una experiencia muy, muy particular que tiene que ver con los procesos sub-17 y otras que tienen que ver con los procesos sub-20. Básicamente porque los procesos sub-17 se hacen con jugadores que vienen de un contexto netamente amateur, o sea, con muy poca experiencia profesional. Apenas, quizás ya en la segunda parte es cuando nosotros a través de la norma, los jugadores comienzan a incorporarse a los equipos profesionales para jugar en la Copa Venezuela. Pero ¿qué suma en cuántos partidos un jugador? Desde 2 hasta 8 juegos, no suman más en primera división, en esa categoría sub-17. Entonces, ¿qué realmente es importante allí? La formación. O sea, porque cuando tú compites sub-17, la competición sub-17 tiene mucho poder el hecho de tu formación. Pero en las categorías sub-20, además del hecho de formación, algo muy importante, que es el carácter competitivo, ¿sí? Que marca diferencia. Entonces, es lo que nuestra experiencia en la sub-17, los países, los que tienen jugadores con mayor formación o mejor formación futbolística, seguramente van a tener más posibilidades. Y en la sub-20, además de eso, es muy, muy importante el carácter competitivo. Y es donde nosotros hemos tenido mejores resultados. ¿Por qué? Porque nuestros jugadores, a excepción de este proceso que ha sido totalmente afectado por el tema que nosotros hemos sabido, la mayoría de nuestros jugadores cuando van a la selección sub-20 o van a un torneo, tienen año y medio jugando en primera división. O sea, ese carácter competitivo lo han sumado y después le suman una muy buena preparación, entonces ya se compite de otra manera. Pero bueno, ¿nosotros qué hacemos? Inicialmente dividimos ese proceso de desarrollo en etapas, ¿sí? Una primera etapa donde nosotros hemos llamado de diagnóstico y análisis y planificación, que es aquella que justamente todavía no ha comenzado el primer módulo y nosotros tenemos que iniciar nuestro trabajo. Y es primero conocer la categoría. Nos tocó estar con la sub-17, bueno, tenemos que conocer la categoría, tenemos que ver cómo es el contexto internacional en esa categoría, el fútbol, qué características tiene cuando se juega a los 17 años, cómo es el fútbol en ese tipo de campeonato donde se juega de manera interdiaria y prácticamente en las primeras fases, en 11 días juegas 4 partidos y en 21 juegas 9. Entonces, tiene unas características muy, muy, muy particulares, ¿sí? Entonces nosotros a partir hacemos un diagnóstico un poco de lo que es la categoría, un diagnóstico de lo que es o de tener conocimiento de las diferentes ligas, de los equipos que tienen precisamente esas categorías. Analizamos un poco el nivel y a partir de allí comenzamos a planificar todo un proceso, teniendo ya un conocimiento previo de lo que va a ser. Nosotros recuerdo que en el primer proceso sub-17 que nos tocó, veníamos de muchos años de dirigir en primera división y de repente nos tocó dirigir en la selección y de 17 años, y nosotros en esa etapa de diagnóstico conversamos con todos los entrenadores que habían estado en los últimos 4 o 5 suramericanos para que nos transmitieran un poco su experiencia, lo que ellos volverían a hacer, lo que no volverían a hacer, para que nos dieran de alguna manera o nos abrieran un espacio para un contexto de la realidad de lo que íbamos a vivir, porque nosotros lo desconocíamos. El fútbol de selección es algo muy distinto al fútbol de clubes. Si las competencias en las selecciones, que todas son muy cortas, son muy distintas a las competencias normales que hacemos a nivel de clubes. Entonces teníamos que no llegar allí y experimentarlas para conocerlas, bueno, sino a través de las experiencias de otros tener algún conocimiento para poder por lo menos planificar en función de eso. Porque ese fútbol tiene características en cuanto al juego muy distintas y en cuanto a la parte emocional muy particulares. Entonces, ya a través de la experiencia y de lo que ya hemos vivido, nos damos cuenta qué tipo, eso que ustedes a veces dicen los entrenadores, no es un jugador de selección, es un jugador de club, porque bueno,
porque nos damos cuenta que hay algunas características que el jugador tiene que poseer, y los que han tenido esa experiencia lo saben, para jugar ese tipo de competencia. Bueno, entonces allí, en ese diagnóstico y análisis, planificamos en función de la metodología de trabajo que vamos a crear, creamos un poco la base de jugadores que tenemos, los registros de competencia que ellos tienen, si lo han tenido, los que tienen nacionalmente, y si alguno ha tenido algunos desde el punto de vista internacional, porque nosotros tenemos que tener mucho, y de hecho tenemos muchos registros de lo que hacemos. Ustedes hablaban de planes, nosotros tenemos entregado planes y lo que fue todo un proceso, yo creo que en un documento que tiene más de 200 páginas de lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en el primer proceso, y en cada uno de los procesos, lo tenemos registrado allí, para que le sirva precisamente a otros que puedan venir y tener referencia. Nosotros prácticamente no tuvimos ninguna referencia de ese tipo, sino más a aquellas que acudimos a las entrevistas personales y a las conversaciones personales, ¿sí? Y luego, cuando nosotros ya entramos, pasamos esa parte y comenzamos en la segunda etapa, que es una etapa de observación, captación y selección, que tiene que ver, que ya empezamos a determinar un poco la metodología, ya tenemos el registro de los jugadores, comenzamos a introducirnos en aspectos generales o iniciales del modelo, según nosotros entendemos que puede ser. Somos de los que pensamos que toda identidad surge de un modelo, todo modelo viene de un estilo, y todo estilo viene de unas ideas que a su vez tienen que ver con las características del jugador. Soy de los que piensan que, si tú tienes una generación, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, por decir uno que no me ha pasado, pero vamos a ver, resulta ser que tú tienes 5 centrales que a los 17 años todos están en primera división. Entonces pregunto, bueno, eso es una fortaleza. Entonces, ¿cómo voy a comenzar a yo armar mi estilo y modelo? Bueno, yo no puede ser que yo tenga 5 centrales, lo mejor que tengo de alto nivel, y jugar con 2. Voy a intentar crear un estilo y una forma de jugar que aparta aunque a veces los estilos no tienen mucho que ver con los sistemas, o sea, tienen que ver, pero no los determina. Pero tendría que jugar con 3 centrales, por decir algo así. Entonces, nosotros comenzamos a construir los modelos a partir de allí. ¿Qué hacemos con los jugadores? Y ahí vamos a hablar un poco qué valoramos a los jugadores, cómo son nuestros entrenamientos, que nosotros, cómo manejamos nuestras sesiones, qué es lo que vemos. Nosotros en esos periodos prácticamente lo que le desdramatizamos un poco el hecho de ir a un módulo de selección al jugador. ¿Por qué? Porque nos interesa que el jugador llegue y se muestre tal y como es. Los jugadores de selección, o jugador cuando va a una selección y sabe que va a tener competencias, enseguida, hay algunos que se limitan porque dicen, no me puedo equivocar. Piensan en no equivocarse, y nosotros al revés, nosotros estimulamos precisamente que el jugador, a partir de la libertad, y la libertad bien entendida, no es libertad, la libertad, porque la libertad son del tamaño de la responsabilidad. Si tú eres muy poco responsable, no puedes tener mucha libertad. Si eres muy responsable, puedes tener mucha libertad. Pero a partir de la libertad, ellos comienzan a mostrarse como son, para nosotros poder saber qué tenemos, qué vemos allí. Porque comenzamos a tener jugadores, muchos porque los vemos, otros por referencia, otros porque tenemos gente viendo en todos lados y vamos viendo, pero necesitamos que ese jugador cuando llegue a la selección, se muestre como es, y nosotros a partir de allí comenzar a construir cuáles son las fortalezas que tiene esta selección en cuanto a sus jugadores. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces utilizamos el error como herramienta, desdramatizamos el módulo, y ahí lo vamos a hablar un poco de lo que va a ser nuestra filosofía más adelante del trabajo nuestro, para nosotros poder tener yo creo una mayor realidad de lo que es como el jugador, porque muchas veces pasa así, como ves también que hay lo que sobrepasan en sus cosas, en sus accionares y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros en esa parte de observación, captación, vamos como un poco armando lo que ya es, o teniendo una idea de lo que puede ser la generación. Esas etapas pueden durar 2 o 3 meses, pueden durar 3, 4 módulos, y nosotros vamos yendo allí. Para pasar luego, cuando ya tenemos una idea, conocemos un poco la característica de los jugadores, sabemos cuál es el potencial que podemos tener,
Obviamente eso puede ir cambiando porque los procesos son largos a esas edades. Por ejemplo, en sub-17 se cambia. En 5 meses un jugador cambia mucho, en 3 meses un jugador cambia mucho. Nosotros nos ha pasado jugadores que lo vimos al principio y lo terminamos viendo al final y fueron a los suramericanos y fueron titulares porque fueron creciendo y desarrollándose y potenciándose en sus respectivos clubes, ¿sí? Luego nosotros entramos a partir de allí, cuando ya tenemos, digamos que tenemos ya en una etapa donde hemos condensado algunas cosas, ya tenemos ideas, hemos reducido un poco el grupo que sigue siendo amplio, entramos en una etapa de lo que es de construcción del equipo, ¿sí? Y de consolidación. Entonces en ella nosotros prácticamente lo que hacemos es profundizar en el modelo que de alguna manera hemos diagnosticado que puede ser, ¿sí? Y comenzamos a trabajar un poco ya en los aspectos generales y específicos que nosotros hemos determinado a partir de estas 2 primeras etapas, un poco para que el jugador vaya enfocándose en realmente cuál va a ser el camino, ¿sí? Esto es un proceso que tiene que ser totalmente adquisitivo y donde el jugador, que es el centro de todo, bueno, es el que nos va a marcar un poco el camino a nosotros, ¿sí? Y nosotros de alguna manera no ver solamente lo que ellos nos están mostrando, sino de dónde nosotros lo vamos a poder ir llevando en función de su característica, ¿sí? Luego entramos en una cuarta etapa donde realmente lo que buscamos es consolidar el equipo, ¿sí? Ya consolidamos, ya tenemos una idea, ya hemos reducido mucho las cosas, consolidamos el equipo en una etapa final donde, bueno, obviamente ya no es que vamos a ir 7 días a un módulo de trabajo, sino que tenemos módulos de trabajo largos, hemos tenido las experiencias de las giras internacionales, tenemos una preparación ya el grupo mucho más reducido y básicamente lo que tratamos allí es consolidar definitivamente ya en los aspectos generales y específicos y además ya adaptarlo a lo que es la competencia. Entonces cada una de esas etapas a su vez tienen muchas características, muchas cosas, pero que obviamente, bueno, no quiero ser preciso en lo que vamos a hacer, pero lo que quiero que vean es cómo nosotros vamos desarrollando los procesos. Cada uno, en la sub-17 hemos tenido una experiencia, en la sub-20 hemos tenido otra, son 2 realidades distintas, ¿sí? En la sub-17 tienes que ir mucho más al contexto amateur, en la sub-20 todos sabemos que los jugadores están en el fútbol profesional, entonces el camino ahí se acorta, va a depender de cómo ellos se van desarrollando en algunas cosas y tomar en cuenta lo que le dije al principio, de qué va a depender de una buena selección en base a una buena generación, de una buena preparación en cuanto a módulos y partidos internacionales y luego en sumarle la mayor cantidad de experiencia competitiva para después tener un grupo que pueda ir a competir mejor, ¿sí? Muchos a veces se preguntan, porque uno a veces cuando le ha tocado dar charlas en ciertos lugares, todos te hablan de que yo tengo un talento, no sé qué más, y a veces la palabra talento se abre para un debate y discutirla, hasta qué es realmente un talento, porque a lo mejor lo que es un talento para ti dentro de tu zona a nivel nacional no es un talento, ¿sí? Porque el talento tiene que competir con el talento de otros que también tienen talento. Entonces, viene lo que mucha gente me pregunta, yo lo he tratado de resumir de alguna manera. Dice, bueno, pero ¿cómo valoras tú un jugador de selección? ¿Sí? Más allá de algunos detalles que se suman, ¿no? Pero en un sentido muy general, ¿sí? Hay cosas fundamentales. Primero, lógicamente, ese jugador tiene que tener talento, ¿sí? Y nosotros allí, bueno, el talento es todo un tema. Pero ¿qué valoramos nosotros principalmente en primer lugar, de ese talento? Su capacidad de ejecución técnica, en segundo lugar, su capacidad en las tomas de decisiones que sean realmente eficaces y eficientes, y por último, el carácter competitivo. O sea, un jugador que tenga buena ejecución, o sea, técnicamente bueno, que tome buenas decisiones, significa que tácticamente es un jugador inteligente, un jugador realmente que aporta, y por último, sea competitivo, que tiene que ver mucho con la parte emocional. Bueno, ya estamos hablando de un talento que está allí, ¿sí? En segundo, y después ahorita más adelante vamos a definir un poco las cosas sobre talento. Segundo lugar, además que valoramos el futbolista del talento, nosotros
valoramos su capacidad de trabajo, ¿sí? Obviamente, un talento que no tenga capacidad de trabajo y no reaccione positivamente a las distintas exigencias y dinámicas que ofrece el entrenamiento, el proceso y la competencia, pues obviamente ese talento no deja de ser un talento realmente de selección. Entonces su capacidad de trabajo para nosotros es importante. En tercer lugar, bueno, el orden no lo hago por nivel de importancia, pero en tener importancia a los valores que nosotros realmente tomamos en cuenta del futbolista. El carácter, el esfuerzo, la convicción, o sea, el creer, ¿sí? El compromiso, la seguridad, la responsabilidad, la confianza y la madre de todas los valores, que es la humildad. Sin la humildad nada de lo demás sirve. Pero la primera, aquí sí hay que ponerse orden, la humildad, ¿sí? Entonces, el jugador tiene que tener talento, tiene que tener capacidad de jugador, de trabajo, tiene que tener valores, ¿sí? ¿Qué otra cosa nosotros valoramos en el futbolista? Su relación con sus compañeros y cómo interactúan y sus formas, ¿sí? Al final tú vas a construir un equipo, ¿sí? Y es importante cómo interactúan ellos, no solo dentro del campo, sino fuera del campo. Entonces, esa relación es importante que realmente sea efectiva y que realmente que contribuye a fortalecer un equipo, porque a su vez va a fortalecer los intereses y los objetivos del mismo. Y por último, ¿sí? Además del talento, la capacidad del trabajo, los valores y su relación con sus compañeros y con su relación y sus formas con el cuerpo técnico. Eso es fundamental, ¿sí? No puedes tener, porque nosotros vamos a ejercer un liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que según la forma de como yo lo entiendo, va a tratar de construir líderes dentro de su club, dentro de su equipo, ¿sí? Yo creo que eso es, el líder realmente trata de construir líderes dentro de su equipo, por algo fundamental. Porque si dentro del campo, que no estamos nosotros estamos de la raya para afuera, no hay líderes, no podemos tener buenos resultados. Allá adentro tiene que haber líderes y nosotros ejercemos otro tipo de liderazgo. Entonces, esa relación y esa forma tiene que terminar viéndose te tiene que terminar siendo que el jugador realmente nos vea como un elemento de ayuda, porque eso es lo que realmente nosotros pretendemos hacer. Ayuda para que realmente todos juntos podamos conseguir nuestro objetivo. Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros más o menos valoramos, o eso es realmente lo que nosotros valoramos en un sentido muy general, ¿no? De un jugador. Obviamente, y tiene que ver con su parte. Cuando hablamos del talento, hablamos de las decisiones, o sea, ampliamos no solamente el campo meramente futbolístico, sino todo lo demás. Ahora bien, que es otra pregunta, porque claro, de repente lo que para ti es un talento, para otro no es. Para ti este jugador sí debe estar en la selección y para el otro no, y a lo mejor los dos son talentosos. Entonces, ¿qué criterios? Y esto es otra cosa muy importante y nosotros siempre la transmitimos cuando nos hacen este tipo de preguntas. O sea, pero a la hora de verdad, cuando tú tienes que decidir entre tres jugadores que tienen a lo mejor todas esas características, las poseen, ¿qué criterios utilizas tú para que él elija realmente a terminar el proceso? Bueno, y nosotros nos apoyamos en tres cosas fundamentales. Pues imaginemos que todos estos jugadores cumplen con eso y tienes que elegir entre uno y otro. Bueno, lo primero es cómo compite ese talento. Es importantísimo, ¿sí? Y para saber cómo compite con ese talento, tenemos que ver cómo compite con él consigo mismo. Segundo, cómo compite él con el compañero, con el que se está disputando la posición. Y tercero, cómo compite con el rival. Porque tú puedes bien competir contigo mismo. O sea, ¿qué significa competir contigo mismo? Bueno, que obviamente tú tienes una serie de estímulos y unas condiciones que vienes trayendo y a lo largo del proceso y con el desarrollo de tu club, bueno, tú tienes que crecer, tú te tienes que desarrollar. Hay estímulos que pertenecen a los clubes, pero hay estímulos que son propios del fútbol internacional y de las selecciones. Y hay jugadores que de repente no compiten consigo mismos para superar y poder estar a nivel de esos estímulos. Segundo, hay jugadores que no compiten
con el compañero o el compañero realmente lo supera cuando compite. Entonces muchas veces pasa, coño, pero ese jugador la rompe en su equipo, pero no lo convocan. Bueno, seguramente porque, a ver, cuando lo que tú has en tu club ha servido para ser llamado a selección, pero en la selección va a suceder lo que tú haces en tu selección. O sea, que en alguna manera está afectado por lo que haces en tu club. Pero si tú llegas a la selección y yo soy extremo derecho y compito con 3 extremos derechos y yo realmente, a nivel de muchas cosas, veo que al competir con el compañero me supera, no puedo estar. Entonces ahí es donde vienen muchos temas, que no está que si está pues está el otro porque tiene interés entonces sale una serie de temas. Yo no creo que ningún entrenador vaya a hacer un equipo no teniendo lo que él considera los mejores o lo que él considera que pueden ser los mejores para el equipo, no los mejores, porque muchas veces no están los mejores para el equipo, ¿sí? Y para lo que significa el equipo. Entonces, ese primer elemento que nosotros le llamamos competitividad, el jugador tiene que tener competitividad y es cómo compite ese talento, ¿sí? Consigo mismo, con el compañero y con el rival. A lo mejor compite bien consigo mismo, con el compañero, pero con el rival no puede, no tiene competitividad. A lo mejor no compite consigo mismo, no tiene competitividad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tratamos de enfocarnos. Y es una cuestión, por eso es que los cuerpos técnicos son fundamentales, que ellos conozcan realmente los criterios que nosotros utilizamos, porque nosotros observamos muchas cosas, además que documentamos el entrenamiento y nos vamos dando cuenta de eso. Y además, algo muy importante, nosotros tratamos siempre, sobre todo a esas edades, 17, 18 años, que ellos están dispuestos a todo porque no hace falta motivación porque la tienen toda. Son jugadores que, bueno, van muy sanamente. Tú tienes que decirle lo que tú realmente piensas para que él sepa y pueda cambiar. Cuando un jugador no está haciendo las cosas bien o le falta algo, hay que decírselo. Porque si no se lo decimos, él cree que todo está bien. No hay que decirlo. Mira, si tú estás jugando el puesto con bueno, tú tienes que mejorar esto y esto. Y yo te doy un espacio y mejóralo en tu equipo, porque nosotros ¿qué hacemos? Vamos valorando cosas a lo largo del proceso y hacemos recomendaciones a los equipos para que él potencie a algunos otros. Un ejemplo, lo vamos a hablar ahorita con los ajustes. Entonces, primero, la competitividad. Segundo, ¿qué criterio utilizamos nosotros? Su capacidad de ajuste. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué es eso con su capacidad de ajuste? Bueno, muy bien. Ese jugador que es un talento, que compite bien, viene con unos estímulos de su equipo, normal, que los tiene que conservar. Yo no se los voy a cambiar, pero él se tiene que adaptar ahora a otros estímulos, que de repente pueden ser los mismos o hay que sumar algunas cosas. Voy a poner un ejemplo. Yo soy lateral derecho. Resulta ser que yo, en el equipo donde juego, pasa mucho cuando son 17. Tú convocas a los jugadores, entonces la mayoría de los jugadores son de aquellos equipos que van primeros en sus ligas. Yo soy lateral derecho. Pregunto, ¿cuál es el estímulo que yo tengo normalmente en mi equipo? Si soy un equipo que ataca mucho, que golea, que es superior a los rivales, bueno, yo generalmente juego de la mitad de la cancha para adelante, en apoyo, en acciones ofensivas. Tengo más estímulos ofensivos que defensivos. Pero vamos ahora a la verdad. La selección, ¿qué me va a exigir? Que yo tenga estímulos defensivos. Entonces, cuando lo encontramos, que hay jugadores que no saben hacer cierre, que no miden bien trayectorias, que no son fuertes en los duelos, porque no es culpa de ellos, es que donde ellos juegan, por estar por encima del nivel, su equipo y ellos no le ofrecen esas calidades. Entonces nosotros no es que lo vamos a descartar, nosotros decimos, bueno, tú tienes que ajustar esto es un ejemplo, tú tienes que ajustar esto porque la competencia internacional nos va a exigir esto. Jugadores de banda rápidos, equipos que doblan muy bien las bandas, que terminan jugando siempre por ahí. Entonces tú tienes que mejorar eso. Nosotros te lo vamos a ayudar aquí, te vamos a dar algunos, y ahí cuando tú ves los graves problemas de formación, desde el posicionamiento, desde el perfilamiento, desde una serie de cosas que tú ves que el jugador carece. Nosotros te la tratamos de dar, decirle, mira, a ver, esto tiene que ser los posicionamientos, te tiene que ser así, en situaciones donde tú eres primero o segundo central, para nosotros es importante que el jugador, siendo centrales, se identifique como primer central según el contexto y dónde está la pelota y cuando él es segundo central, porque cuando es primer central tú tienes que tratar de hacer este es el criterio, cuando eres segundo central este es el otro criterio. Y yo veo mucho que los jugadores tienen, a ver, si yo soy primer central yo no puedo salir a apretar, porque habilito el espacio más corto hacia mi arco, ¿sí? Yo tengo que marcar más bien la línea de fuera de juego, por decir algo.
¿entiendes? Si soy primer central. Es decir, una serie de detalles que nosotros le vamos dando, entonces, en volantes, en extremos, entonces nosotros le vamos dando algunos ajustes porque le vamos exponiendo cómo es la competencia. Nosotros utilizamos mucho los videos para que ellos, sobre todo de los partidos que ya se jugaron a nivel de otras selecciones, de fútbol internacional, para que ellos vean un poco lo que nosotros creemos que nos vamos a enfrentar. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? No es que nosotros sepamos más que nadie, hacemos que nada. Nosotros lo estamos acercando a ese nivel de competencia. Por eso ustedes ven que muchas veces los entrenadores de selecciones decimos, prefiero llevar a este jugador que ya conoce la competencia, sabe a qué se va a enfrentar. Algunos de los que están aquí fueron jugadores profesionales, otros fueron jugadores de selecciones y saben que es una cosa totalmente distinta. Y sufrieron que algunos compañeros en el campeonato local, ¿sí? Tenía un rendimiento, pero a el nivel internacional, cuando habían otras exigencias, tenía que tener otras características, pues le costaba muchísimo. Entonces, ese jugador tiene capacidad de ajuste. Bueno, algunos se ajustan rápido, otros tardan un poco más y están dentro del proceso y otros nunca lo alcanzan. Entonces, nosotros vemos quién lo va a ver, los que estamos ahí haciendo el proceso, los que tenemos ese criterio, lo que vamos observando, ¿sí? Lo que estamos viendo. Ahora, tú que ves a tu jugador en tu equipo, tú no sabes si él está haciendo bien ese proceso de ajuste dentro de la selección. Entonces, ese es un segundo elemento que nosotros valoramos muchísimo, ¿sí? La competitividad y el ajuste. Y por último, su capacidad de organización. O sea, tenemos que ver, una vez que nosotros hemos construido el equipo, tenemos bien claro el estilo, el modelo, tenemos una organización, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo extrafutbolístico. O sea, los jugadores, ustedes bien saben que les es más fácil ganarse un puesto dentro de la selección y un puesto dentro del campo cuando ellos se ganan un puesto dentro del grupo. Algunas veces no sucede, ¿sí? Jugadores que no les cuesta mucho. Entonces, nosotros tenemos que ver que hay jugadores que se adaptan realmente y tienen esa capacidad de entrar en esa organización. Por ejemplo, la potencialidad del equipo dio para jugar sin un enganche, que a lo mejor tú llevas uno para tener una modificación. Bueno, este equipo no va a jugar con enganche porque hemos definido según el proceso y según las características que va a jugar de otro estilo, sin enganche. Y vamos a llevar un enganche para cuando nosotros queramos modificar en base al contexto que me va ofreciendo los partidos. Entonces, ¿para qué voy a llevar 2 o 3? O sea, ese equipo no entra, ese jugador ya no entra dentro de la organización. O sea, por citar un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense todos los detalles que nosotros vamos cubriendo y yo a veces yo veo cuando se habla de fútbol, porque todos los que yo vi, todos los que han hablado aquí, o visto que han hablado y todos los que están aquí, somos actores. O sea, nosotros no hemos visto las cosas de afuera. Nosotros hemos formado, nosotros hemos estado en el fútbol profesional, nosotros hemos estado en las selecciones y por lo tanto hemos tenido la oportunidad de transformar. A veces no podemos, porque hay todo un sistema que es complicadísimo, ¿sí? Pero no hablemos como si nunca hubiésemos sido parte del fútbol, porque fuimos bastante parte y somos bastante parte del fútbol. Entonces, ese es un criterio, ese es uno de los criterios, o criterios que nosotros hacemos cuando, y me gusta hablar de esto porque muchas veces la gente tiene dudas o nosotros elegimos por capricho, o por interés, o no sé. Nosotros tratamos de cumplirnos y nos podemos equivocar y seguramente nos equivocamos, pero tratamos de que el proceso salga así. Y algo muy claro, esto que les estoy hablando a ustedes, yo se los hago saber y se los paso exactamente así a los jugadores, para que ellos sepan cuál debe ser su recorrido, que ellos sepan que realmente decir, bueno, mira, yo no supe competir con mi compañero, la verdad me superó. Bueno, tú lo estás diciendo, porque al final yo voy a decidir, yo voy a anotar con mi lápiz en un papel quiénes son los 23, pero el que se saca y se mete eres tú, no yo. Y ya yo te he puesto un poco la regla clara, ¿sí? Como penúltima cuestión, nosotros hablamos un poco porque dicen, bueno, pero a ver, ¿qué hacen en las selecciones? ¿Cómo hacemos nosotros en las selecciones? Nosotros, obviamente, a partir de la construcción ya de un modelo, nosotros tenemos un modelo de juego, tenemos que tener un modelo de jugador. Y la filosofía en un sentido general, porque esto es mucho más amplio, pero sí le voy a compartir lo que más o menos nosotros hacemos.
primero, como le dije al principio, desdramatizar el proceso al futbolista. El futbolista lo tiene que disfrutar. Ir a la selección tiene que ser una alegría, disfrutar del compañero, exigirse al máximo. Hoy no me fue bien, mañana sí me va a ir bien. Y no ver eso como un examen permanente, ¿sí? Donde nosotros estamos pendientes del error para señalarlo. Las exigencias no vienen ahí. Las exigencias vienen cuando el jugador tiene conocimiento de lo que hay que hacer realmente, y él viene precisamente de la autoexigencia, no de la que yo le pueda imponer por el castigo. O sea, yo no creo en eso, ¿me entiendes? Que a la vez implica que uno también tiene que ser exigente, porque obviamente, ya lo dije al principio, nosotros al futbolista, cuando hablamos de nuestra filosofía, lo voy a decir, nosotros, ¿qué hacemos en nuestro entrenamiento? Bueno, nuestro entrenamiento, que lo que queremos es que el jugador lo disfrute y que siempre tenga ganas de entrenar, tiene que tener mucho contacto con el balón, tiene que tener muchas situaciones de juego y tiene que haber una máxima participación del jugador y, por último, una máxima exigencia. Si no hay exigencia, no hay un buen entrenamiento. No voy a entrar en el tema de lo que significa el entrenamiento, cómo nosotros lo desarrollamos, pero básicamente, y si algunos de ustedes conversan con la selección, nosotros no excedemos el entrenamiento 1 hora y 20. Y tú ves, y para ellos dicen que es muy duro, porque bueno, nosotros lo hacemos bajo 3 contextos fundamentales. Todo entrenamiento tiene que estar influenciado por el contexto, por los espacios y por la intensidad. Y así tiene que ser, ¿sí? Y en eso estamos claros los que están entrenando ahí, los que son ayudantes de campo, y están bajo esa exigencia total, permanente, ¿sí? ¿Qué metodología? Bueno, a ver, una vez que tenemos esa filosofía del entrenamiento que tiene que ver con eso, con la exigencia, con la máxima participación, con las muchas situaciones y mucho contacto con el balón, bueno, ustedes saben que hay distintas metodologías, pero a ver, si nosotros vamos a un módulo a ver un jugador, ¿qué tenemos con ese jugador? ¿Qué nos puede dar? Obviamente, los entrenamientos son generalmente contextualizados, salvo en las etapas de preparación. Cuando estamos en la etapa de preparación final, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos ya un plan en lo condicional para poder llevar al equipo, pueda tener rendimiento para una exigencia que vamos a tener en un corto periodo de tiempo, hacer muchos partidos. Pero esa metodología que bueno, ustedes conocen, la estructurada, la microcicloestructurada, la prevención táctica, no sé qué más y tal, yo siempre hablo, y lo decía hace poco en un espacio como este, que nosotros hemos sido eclécticos. O sea, nosotros hemos tomado cosas de las distintas metodologías para construir lo que nosotros pensamos que es necesario para nuestra selección, porque el entrenamiento es algo meramente contextual y a lo mejor lo que tú haces con un equipo no te funciona con otro, porque depende precisamente de los jugadores. Entonces, a ver, yo tengo notado aquí cosas que nosotros hacemos generalmente. Todo entrenamiento nuestro contiene una primera parte de fuerza preventiva y de activación, que son muy cortas, ¿sí? Luego pasamos siempre a trabajos de tecnificación y herramientas, que nosotros les llamamos, y estos tienen que ser, a veces son contextualizados y son descontextualizados. Pues si no voy a tardar mucho tiempo a explicar cuáles son las herramientas y las de tecnificación, pero un futbolista, las herramientas tienen que ver con sus ejecuciones técnicas, ¿sí? Y la tercera parte del entrenamiento pasamos a las tareas, ¿sí? Que son generalmente de desarrollo táctico o pueden ser contextualizadas por sectores, intrasectoriales o por línea, ¿sí? Que tiene que ver un poco con los distintos elementos que tienen que ver con los principios ofensivos y defensivos del juego. Y por último, nosotros siempre terminamos con fútbol modificado. Generalmente, los fútbol modificados lo que hacemos es una transferencia de toda la tecnificación, herramientas y las tareas de desarrollo táctico y para que todo eso lo transfieran lo que es ese fútbol modificado, que bueno, ustedes ya saben de qué se trata, ¿sí? Generalmente todos los entrenamientos nuestros son así. ¿Qué otras cosas hacemos según las etapas que incluimos? Hacemos la jugada de balón parado, hacemos a veces fútbol, pero nunca hacemos fútbol en la cancha grande, utilizamos cancha grande para hacer fútbol rara vez, a menos que saque un rival, ¿sí? Tenemos los métodos de recuperación que normalmente usamos a lo largo del módulo, ¿sí? Tenemos sesiones audiovisuales y análisis permanentes, ¿sí? Para que ellos tengan conclusiones de lo que van haciendo. ¿Cómo saben si porque un jugador dice, hoy me fue en el entrenamiento, y a lo mejor para el técnico no le fue el entrenamiento,
no le fue bien y él lo tiene que saber, o al contrario, él le fue mal y uno le dice, no, mira, esto estuvo bien por esto y esto lo vas a mejorar, ¿sí? Y por último, también hacemos a veces por algunos espacios evaluaciones. ¿Por qué las evaluaciones desde el punto de vista condicional? Sobre todo cuando son mucho más jóvenes, porque nos va a permitir un poco analizar el equilibrio muscular del jugador y ver qué cosas debe desarrollar de su cuerpo para que realmente al final sea un jugador con capacidad condicional. Además de la parte de alimentación y todo eso, nosotros vamos un poco llevando ese análisis. Para después, como lo dije al principio, el periodo de preparación que nosotros vamos a hacer ya tiene, lo hacemos generalmente el último mes, ya tiene otras condiciones, ¿sí? Y lo que traten de hilar un poco lo que venimos hablando, esta es la metodología. Acuérdense que venimos viendo lo que son las giras, toda esa cosa también, ¿cómo se llama? Del proceso. Fíjense que muchas veces nosotros, lo voy a decir sinceramente, nosotros llegamos, hacemos un pesaje del jugador el primer día. A veces estamos 9 días. Nosotros no entrenamos todos los días, mañana y tarde. Nosotros, porque el jugador, tenemos la responsabilidad, sobre todo ahorita en la sub-20, de que ese jugador llega y tiene que ir a jugar, sobre todo en el profesional. Entonces nosotros tenemos que hacer microciclos sabiendo que va a jugar el domingo. Entonces nosotros vayamos, de hecho, y Jorge lo sabe porque estaba en Minero, nosotros cuando se va el jugador le llega por su correo al preparador físico y al técnico le llega todo lo que ese jugador hizo en su semana, los minutos que hizo de fútbol, todo detalladísimo, ¿no? Porque también es nuestra responsabilidad para que el jugador en el fútbol profesional lo va a utilizar un domingo, sepa cómo viene esa semana. Y para que no se utilice siempre como excusa, sobre todo se lo digo al jugador, porque el jugador de repente le va mal y se excusa diciendo, es que trabajamos mucho. No. Y siempre se lo digo a los jugadores, ¿trabajaste mucho? No. Mira, aquí se trabaja lo que se tiene que trabajar. Después veremos cuando viene esa parte de preparación. Pero decía que nosotros hacemos un pesaje cuando llega el jugador, hacemos una sesión de entrenamiento y uno al final. Y créanme, sobre todo en los sub-17, que entre el primer día y el día que se van, aumenta entre 3 y 4 kilos. 2, 3, 4 kilos. Vuelven y han perdido esos 2, 3, 4 kilos. Entonces, fíjense, toda una serie de realidades que al final, cuando yo voy a terminar, voy a concluir, tiene que ver un poco con evaluar el sistema y no los procesos, ¿sí? Que muchas veces hacemos. Entonces, en un sentido muy general, es un poco nuestra filosofía que más o menos hacemos, y obviamente detrás de eso hay todo un aparataje de cosas que nosotros vamos realizando. Por último, la evaluación del proceso, ¿sí? A ver, al final, como yo le decía, no hay para los que realmente se exponen en el fútbol, para el país somos los que estamos en las selecciones, los que jugamos, los que entrenamos y dirigimos. Porque cuando tú formas parte de un club, creo que le duele a muy poco, a menos que vayas a jugar internacionalmente Copa. Del resto, pasas básicamente inadvertido, pues, salvo en los sitios donde hay cierto seguimiento, ¿sí? Pero la selección tiene un impacto social en la gente del fútbol y en la que no es la gente del fútbol. Entonces, con mucha facilidad se juzga, con mucha facilidad, bueno, se hacen críticas extremadamente negativas. Nosotros tenemos una tendencia siempre a hablar de lo negativo del fútbol y no de lo positivo, y por eso es que la gente que no es de fútbol nos ve como gente negativa, porque es lo que nosotros realmente transmitimos. Y nosotros, yo creo que así como tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas que transformar y muchas cosas que cambiar, porque es verdad, el fútbol necesita cambiarse en muchos aspectos radicales, ¿sí? Pero también tenemos cosas buenas y bastante buenas. El fútbol hoy día es el único deporte en este país que va a tener actividad este año prácticamente. Entonces, somos o no somos importantes, de la manera como sea, pero la vamos a tener. Si se inicia el campeonato, ya se van a iniciar los procesos, los módulos de trabajo en las distintas selecciones, los demás deportes. ¿Me entienden? Ahora, esa evaluación de los procesos, bueno, miren, generalmente hay quienes lo van a medir o miden los procesos por los resultados obtenidos, ¿sí? Si ganaste, eres bueno, si no ganaste, no eres bueno, y bueno, eso está perfectamente válido, ¿sí? Eso tiene que ver con las expectativas de cada quien. Otros lo valoran si consigue o no el objetivo
más importante, porque es otra cosa, durante un proceso hay muchos objetivos que te hacen crecer. El más importante es ir a un mundial, pero a lo mejor logras mucho importante y te faltó el más importante, está bien, pero lo otro no se puede borrar, ¿sí? Y fíjense que han sido tan importantes los procesos de desarrollo de las últimas generaciones de nuestras selecciones, que la mayoría de los jugadores están en el extranjero. De la sub-17 que nosotros tuvimos en el 2017, hay 20 jugadores en el extranjero, de los 23. 20 hay en el extranjero. Y la sub-20 ya ustedes verán. Entonces, fíjense que cuántas cosas hay que valorar. Y hay gente que está en otro nivel, en otra dinámica. Bueno, esos procesos de alguna manera tuvieron éxito, ¿sí? Pero bueno, hay quienes lo valoran sobre los resultados, otros si consigues o no realmente el objetivo de ir a un mundial o no. Hay otros que lo valoran bajo su óptica, lo que consideran ellos jugar bien o no. Ese equipo no tuvo, pero jugó bien, ¿sí? O teniendo un estilo, no. Esas son formas de valorar los procesos, o generalmente como la gente los valora. Y todas tienen que ver con las expectativas de cada quien. Si yo soy un fulanito de tal y mi expectativa es no, que si no haga mundial todo no sirve, bueno, esas son sus expectativas. Pero nosotros, los que desarrollamos el proceso, la gente que tiene que ver con el fútbol, tiene que además de eso valorar cosas importantes, porque yo le puse un ejemplo de todos los jugadores que están en el extranjero, ¿sí? Fíjense, y tiene que ver con 3 aspectos fundamentales. Primero, la capacidad de crecimiento y desarrollo logrado tanto a nivel individual como el equipo a lo largo del proceso. O sea, si tú recibiste un equipo con un nivel de jugadores o todo el grupo de jugadores, ¿cómo fuiste desarrollando el proceso y cómo terminó siendo ese equipo? Hubo una evolución. Y ojo, en todos los puntos de positivo, de éxito, tienen que ver los clubes y los equipos donde están. Porque realmente nosotros ahora la verdad, en el año hacemos 80, 90 entrenamientos en el año, cuando mucho. Sí, es muy importante el día a día en los equipos, pero también es importante que nosotros le hagamos entender al equipo en aquellas cosas que nosotros pensamos que deben mejorar, respetando a ellos sus intereses, lógicamente. Bueno, esa capacidad de crecimiento y desarrollo. Segundo, por la capacidad de competir y de dar respuesta a las distintas dinámicas que se van proponiendo y sucediendo, creando así un estilo. Hay equipos que logran consolidar un estilo, que logran una forma de jugar y compiten bien, ¿sí? Y compiten, porque para lo primero que nos preparamos cuando hacemos un proceso es para competir, para saber competir, porque a partir de allí podremos ganar, porque no vamos a preparar a un equipo para ganar si no sabe competir. Entonces el primer objetivo es saber competir y hay que prepararlo para competir. Y por último, por la capacidad que tienen los jugadores, tanto en lo individual como en equipo, de proyectarse a futuro, ¿sí? Como jugadores profesionales o como jugadores de selección. O sea, esos jugadores van dándole continuidad a la selección. Bueno, entonces son 3 aspectos que yo entiendo que también debemos elaborar y que realmente forman parte también del éxito de los procesos, ¿sí? Y que son fundamentales. Lo demás es ser reduccionista. Y yo creo que ser reduccionista, sobre todo en el fútbol, pues realmente no te ayuda a avanzar. Para finalizar, yo quería decir esto que, bueno, primero agradecerle finalmente una vez más, pero fíjense, muchas veces terminamos, o sea, y le hablo a la gente del fútbol, porque la gente que no es de fútbol, obviamente va a valorar en función de sus expectativas, y eso es respetable, y bueno, y digan lo que tienen que decir, pero la gente del fútbol, los que estamos cerca del fútbol, los que conocemos del fútbol, fíjate, muchas veces terminamos valorando, juzgando los procesos, a veces positivamente, la mayoría de las veces negativamente. Valoramos el proceso sin tomar en cuenta que los procesos de selección forman parte del sistema fútbol, ¿sí? Y muchas veces realmente, y nosotros estamos totalmente afectados por ese sistema fútbol, somos a veces víctimas del sistema fútbol, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos porque que realmente lo que nosotros debemos atacar es el sistema y no los procesos. Los procesos son consecuencia a veces
de cómo se va llevando el sistema. ¿Saben por qué? Porque es muy duro para los jugadores, no lo voy a hablar por el entrenador, porque los entrenadores estamos preparados y tenemos que entender que nuestra profesión es para ser juzgada y tenemos que crearnos esa concha y tenemos que aguantar esos palos. Pero muchas veces es injusto para unos jugadores que han crecido, que se han esforzado, que competían de una manera, terminan compitiendo de otra, pero que después, ante unas realidades donde hay grandes diferencias, ellos dan su máximo esfuerzo y después se les quiere valorar como incapaces, como una serie de cosas, cuando realmente no tienen culpa. Yo, por último, voy a poner el ejemplo de esa selección sub-17 del 2017. Estaba Hurtado, Macún, toda esa gente. Bueno, su último partido en sub-15, porque prácticamente fue la misma, las selecciones sub-15 y sub-17 son la misma generación, fue el 23 de noviembre de 2015. Terminó, nosotros en enero arrancamos el proceso. Estaba con otro cuerpo técnico, ese equipo terminó en fase de grupo, terminó en el quinto lugar. Lamentablemente, para mí fue un trabajo importantísimo para lo que nosotros recogimos e hicimos después, porque cumplieron una parte importante, pero fíjense, lo importante es que es pasar de un estado a otro, ¿sí? Y que eso cuesta, es trabajo y es un valor para los jugadores. 23 de noviembre de 2015, ¿sí? Último en su grupo, perdieron los 4 partidos, pierden con Argentina 3-0. 15 meses después, 24 de febrero de 2017, primer partido sudamericano de 17 contra Argentina, campeón del suramericano sub-15. Las mismas generaciones, nosotros renovamos 10 jugadores, creo. Ellos eran casi todos los mismos. 24 de febrero 2017, Argentina venía a ser campeón. Último partido de Venezuela 3-0, Venezuela le gana 1-0. Venezuela clasifica de tercero en el grupo y luego quinto en el suramericano. Entonces, no llegamos al mundial, nos faltó un partido clave que empatamos a 0 con Colombia, que tuvimos la oportunidad, bueno, X. Pero ustedes creen que yo por no ir al mundial no voy a valorar todo ese crecimiento que nosotros tenemos que ver con lo que hicimos nosotros, sino con lo que ellos hicieron y con lo que sus equipos hicieron. ¿Entiendes? Entonces, a veces yo pienso que cuando se valora los procesos de selección hay que tener un criterio mucho más amplio. Bueno, gracias. Quería más o menos compartir muchas cosas, las que pude aquí, y estamos aquí esperando cualquier pregunta que puedan hacer. Gracias, José.